Buenos días. Iniciaré por decir que el tema que hoy hemos seleccionado para este video es la instrucción del Mesías. Está fundamentado desde el libro de Génesis, el libro de Isaías, el libro de Mateo, capítulo 1, el libro de Romanos, capítulo 13, en las epístolas primera y segunda de Corintios, en su capítulo 3 y 5, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y en la epístola de primera de Pedro, capítulo 2. Ahora bien, también desde el libro de Isaías, capítulo 42, está fundamentado para realizar las conclusiones. Primeramente, seleccionamos el tema de la promesa del Mesías porque comprendemos la importancia que se debe tener en cuanto a la superación de delitos y pecados en las naciones. Ahora bien, ¿cómo se entiende la promesa del Mesías? La promesa del Mesías se entiende desde el libro de Génesis, donde Dios creó todo en orden. Y en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 3, porque su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra había hecho la creación. Esto nos ilustra que Dios creó todo y lo santificó en 7 días. Si es esto como nos ilustra la Biblia, en el libro de Isaías nos muestra otra ilustración de quién sería la promesa del Mesías. En el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y esa señal es, he aquí la Virgen María concebirá y dará a luz un hijo que llamará su nombre Emmanuel. Y en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y es donde podemos entender cómo esta promesa del Mesías, del que va a venir el Hijo de Dios, cómo nos ayuda a entender desde el libro de Romanos capítulo 13 versículo del 1 al 8, es una exhortación a respetar las autoridades y a honrar y obedecer, porque el Hijo de Dios Jesús obedeció cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. Desde allí podemos entender desde cómo se va dando esa obediencia y esa humildad de honrar instituciones, honrar a sus padres, de honrar y obedecer todo el cumplimiento de que se le había dado Dios en la tierra. Ahora bien, entendamos esto desde el desarrollo, desde las epístolas 1 y 2 de Corintios, capítulo 3 y capítulo 5, donde dice, en la epístola de Corintios, capítulo 3, versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, no está diciendo que nuestra confianza está en Dios, como promesa del Mesías, para cuando viniera el Hijo de Dios, nos pudiera a través del proceso de muerte, crucifixión, perdonar nuestros delitos y pecados. En la epístola 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 nos muestra también algo bien interesante, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación mediante el sacrificio de la cruz. Por eso podemos entender cómo en el libro de Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22 nos muestra cielo nuevo y tierra nueva, que es donde nos hace una exhortación sobre la venida de Cristo, sobre la segunda venida de Cristo, en la cual una vez ya Jesucristo hizo ese sacrificio por nosotros en la cruz
vencer las tinieblas, de vencer los delitos, de vencer los pecados. Nos da vida eterna, pero en la segunda venida nos exhorta ya a atesorar todo lo que aparece en el libro de Apocalipsis. Porque aquí nos va mostrando cómo nosotros tenemos que vivir en una vida que agrade a Dios, que es en obediencia y en honra. ¿Cómo podemos ver estas similitudes y estas diferencias? Ahora bien, entendamos esto. Esto se puede entender de la siguiente manera. 1. Si bien es cierto que Adán y Eva pecó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos muestra cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito de Dios, nos da la posibilidad de reconciliarnos y de volver a la vida eterna otra vez. Ese es el ejemplo más claro de diferencia que podemos establecer en la Santa Biblia o en el ministerio de la palabra y de la oración de Dios. Y en el ministerio de reconciliación, entiéndase de esa manera. Por otra parte, podemos también mirar cómo se aplica este mensaje en la vida del creyente de manera práctica. En la vida de un creyente de manera práctica se aplica en la obediencia de los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque eso es lo que nos va a mantener en una vida de santidad y nos va a mantener también en una buena conciencia. A manera de conclusión, podemos concluir en este siguiente resumen de la siguiente manera. 2 conclusiones nos exhorta Dios con la promesa del Mesías. 1. Honrar a todos, amar a los hermanos y temer a Dios. Honrar al Rey que es Dios. Esto lo podemos evidenciar en la epístola de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde nos muestra que solo existe un solo Dios al cual tenemos que tener temor, a ese único Dios de Israel, al cual tenemos que adorar, que finalmente en la adoración y la consagración se da cuando vivimos en comunión con Dios. Amén. Muchísimas gracias. Y finalmente la última conclusión a la que nos exhorta la promesa del Mesías es entender que en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, mi siervo, él traerá justicia a las naciones. Esa es la finalidad con la que vino Jesucristo como promesa a la tierra, a traer justicia. Amén. Bendiciones.